Otra medida de dispersión que es muy conocida es la varianza. Su expresión matemática la podemos observar en la pantalla. Aunque no la vamos a utilizar ni hacer cálculos con estas fórmulas, debido a que con el SPSS obtenemos directamente su valor, vamos a explicar en qué consiste la idea del cálculo de la varianza. Para analizar la variabilidad de los datos, es natural pensar en la distancia de cada valor con respecto a su media, que es el valor que intenta representarlos a todos. Algunos datos o valores en la muestra serán mayores que la media y otros serán menores. Por lo tanto, algunas de estas diferencias serán positivas y otras serán negativas. Entonces resulta que al hacer la suma de estas diferencias, el resultado va a ser igual a cero, debido a que de alguna manera las diferencias están equilibradas. Pero para calcular la dispersión de los datos no es necesario ni importante el signo de estas diferencias. Entonces, para evitar las diferencias negativas, lo que se hace es elevar lo que está dentro del paréntesis, es decir, las diferencias, al cuadrado. Elevamos entonces estas diferencias al cuadrado. De esta manera, todas las diferencias van a tener signo positivo. Y de esta forma, la suma ya no va a ser igual a cero. Y finalmente, lo que hacemos es promediar estas diferencias elevadas al cuadrado. Por lo tanto, el promedio de los cuadrados de las diferencias nos proporciona una medida de dispersión que hemos llamado varianza. Así, de esta forma se puede deducir que entre más alejados estén los valores de su media, más grande será el valor de la varianza. Y mientras más concentrados se encuentren los valores alrededor de su media, pues la varianza va a ser menor. Por otro lado, al la varianza estar elevada, sus valores, la diferencia de los valores estar elevados al cuadrado, el resultado de la varianza jamás podrá ser negativo, debido precisamente a que estamos sumando cantidades elevadas al cuadrado. Por otro lado, si todos los datos, todos los valores son iguales, son exactamente iguales, por lo tanto van a tener la misma media y así esta diferencia van a ser cero. Esto quiere decir que el valor mínimo que puede tomar la varianza cuando todos los datos son exactamente iguales es cero. Es decir, que no existe variabilidad en los datos. De esta manera, la varianza es una medida de dispersión. Debe notarse lo siguiente con el resultado en el cálculo de la varianza. Si por ejemplo tuviésemos un conjunto de datos donde una variable se refiere a los costos de empaque de cierto producto expresado en dólares y allí calculáramos la varianza en esos datos, el resultado de la varianza estaría expresado en dólares al cuadrado. Esto debido a que hemos calculado la diferencia de cada dato con respecto a su media. Ellos están expresados en dólares, pero al elevarlo al cuadrado, el resultado del cálculo de la varianza estará entonces expresado en dólares al cuadrado. Entonces, la varianza resulta de esta manera difícil de interpretar. Para solucionar esta situación, debemos entonces definir lo que se conoce como desviación estándar. Observe que la desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. Eso lo pueden observar en la expresión que se muestra acá en la pantalla. Observe también que es la raíz cuadrada positiva de la varianza. De esta manera, el resultado de la desviación estándar va a estar expresado en las mismas unidades que los datos. Si los datos, como dijimos antes en el ejemplo, son expresados en dólares, ahora también al calcular la raíz cuadrada de la varianza en donde el resultado está expresado en dólares al cuadrado, pues este cuadrado va a desaparecer con la raíz cuadrada y así en definitiva nos quedará una medida de dispersión en términos de dólares para estos datos. En resumen, de estas dos expresiones, tanto de la varianza como de la desviación estándar, se puede observar que no pueden ser negativas.
Entonces, la varianza no puede ser negativa, la desviación estándar no puede ser negativa. También el valor más pequeño que puede tomar la varianza o la desviación estándar es el valor 0. Y eso ocurre cuando todos los datos son exactamente iguales.